Si alguna vez diste todo y aún así te dejaron, si alguna vez te preguntaste por qué el destino parece premiar a quienes hieren y castigar a quienes aman con el alma, entonces esta historia es para ti. No es una historia sobre el amor perfecto, es una historia sobre la caída, el silencio, las cicatrices, la reconstrucción y finalmente el renacer de Rumba. Muchos creen que después del desamor no hay más vida, que lo que se rompe no puede repararse. Pero la verdad es que el alma, cuando se atreve a sanar, se vuelve más fuerte, más sabia y más luminosa que nunca. Y es en ese punto, justo cuando crees que todo terminó, cuando la vida te sorprende con un nuevo comienzo. De cómo regresar a ti, quédate hasta el final, porque quizás descubras que el final que tanto temías era solo el principio de tu renacer. Hay heridas que no sangran, pero que laten con una intensidad que ninguna mirada puede ver. Amar sin ser correspondido es una de esas cicatrices que el alma esconde detrás de sonrisas educadas y frases como «ya lo superé». Esa pregunta se convierte en una melodía constante que acompaña a quien alguna vez entregó todo sin recibir nada. No se trata solo del amor perdido, sino del reflejo roto de uno mismo frente al espejo. Creer que el valor personal dependía de una respuesta que nunca llegó. Dicen que el tiempo cura, pero el tiempo por sí solo no hace magia, solo adormece lo que no se enfrenta. Fortaleza mientras por dentro todo se desmoronaba. Iba al trabajo, reía con amigas, subía fotos sonrientes, pero cada noche, al apagar la luz, el silencio pesaba más que nunca. Es ahí donde las heridas se hacen reales, cuando nadie mira, cuando el eco del recuerdo todavía arde en la piel. Cada paso hacia adelante duele, pero quedarse quieta duele aún más. Es el tipo de amor que enseña sin querer, enseña lo que no se debe aceptar, lo que no se debe rogar, lo que no se debe repetir. A veces, la vida tiene que rompernos para mostrarnos que merecemos mucho más. Y aunque duele reconocerlo, esa ruptura es el inicio de algo más grande, el nacimiento de una nueva versión de uno mismo. El retorno revela la profundidad del alma y la capacidad infinita de sentir. Solo quien ha amado así conoce la intensidad de mirar el cielo y pedir respuestas que no llegan. Es una experiencia que no se cuenta, se sobrevive. Y en ese sobrevivir, uno descubre que la herida no solo duele, también enseña. Ella recordaba los mensajes sin respuesta, las promesas vacías y las excusas disfrazadas de cariño. Aún así, seguía justificando, pensando que quizá él también tenía miedo. Esa es la trampa del corazón, justificar lo que nos hiere por no aceptar la soledad que queda cuando el amor se apaga. Pero llega un momento en que el alma grita, ¡basta! Ese grito no se escucha con los oídos, se siente en el pecho, como una decisión silenciosa de no sufrir más. El desamor no se supera de un día para otro. Se miró al espejo y no se reconoció. Había dado tanto que se había olvidado de quién era. Ese fue el punto de inflexión, y ahí comprendió algo poderoso. Nadie puede llenar un vacío que nació de la falta de amor propio. A partir de ese momento, empezó a reconstruirse, aunque todavía no lo supiera. Pero toda reconstrucción comienza con una ruina, y ella ya estaba lista para mirar los escombros. Fue lo que pasó. El amor que ella sentía comenzó a transformarse lentamente, de dependencia en gratitud, de dolor en aprendizaje. Aprendió que no se trataba de olvidarlo, sino de recordarse a sí misma, de amar, pero esta vez sin perderse, porque amar no debería doler tanto. Amar debería ser un refugio, no un campo de batalla. En ese proceso, las noches siguieron siendo largas. Limpiar lo que ya no debía cargar. Empezó a escribir, a leer, a caminar sin rumbo, pero con intención. Descubrió que la soledad podía ser un espacio sagrado, no un castigo. Y aunque todavía dolía, algo dentro de ella empezaba a despertar. Era como si una luz, tímida pero constante, comenzara a iluminar su oscuridad. Cada historia de desamor
guarda una enseñanza escondida, que entiende sin juzgar. Ella, por ejemplo, encontró consuelo en mujeres que corren con los lobos y entendió que su dolor no era debilidad, era parte de un proceso ancestral de renacer. Las mujeres fuertes no nacen fuertes, se construyen entre lágrimas, silencio y coraje. Y ella estaba empezando a recordar su fuerza, de una historia de supervivencia. En algún rincón de su corazón, ella todavía lo recordaba, pero ya sin rencor, porque el verdadero cierre no llega cuando se olvida al otro, sino cuando se deja de buscar en el otro lo que siempre estuvo dentro de uno mismo. Y aunque aún no lo sabía, ese silencio que tanto la atormentaba estaba a punto de transformarse en el espacio donde renacería su voz. Amor con alguien más, sino la historia del reencuentro con ella misma. A veces, lo que creemos que es el final solo es la pausa antes del renacimiento. Pero para entender eso, primero hay que escuchar el eco del vacío. El silencio puede ser el sonido más ensordecedor del mundo. No tiene voz, pero grita recuerdos. No tiene forma, pero pesa en el pecho. Ella solía temer ese silencio. Emociones vacías en cualquier cosa que la hiciera sentir acompañada. Pero, en el fondo, lo sabía. El ruido era solo una distracción para no enfrentarse a su propio eco interior. Porque cuando el amor se apaga, no queda solo el vacío del otro, queda el vacío de uno mismo. Con el tiempo, aprendió que el silencio no era su enemigo, sino un espejo. ¿Por qué busco amor en lugares que me lastiman? ¿Qué estoy intentando llenar con esta tristeza? Preguntas incómodas, sí, pero necesarias. Era como si el universo le hubiera quitado todo ruido externo para que por fin pudiera escucharse. Y aunque al principio dolía, poco a poco empezó a encontrar belleza en esa quietud. Las noches eran las más duras. La habitación en penumbra, el celular sin notificaciones, todo parecía recordarle su soledad. Pero fue en esas horas, entre lágrimas y pensamientos, que empezó a descubrir algo valioso, la capacidad de sostenerse a sí misma. No necesitaba un mensaje, ni una promesa, ni una voz ajena. Lo único que realmente necesitaba era volver a creer en su propia compañía. Pero también hay silencios que sanan. Cuando dejó de resistirse, comenzó a escucharlo de verdad. Y ahí estaban las respuestas. En el sonido del viento, en el tic-tac del reloj, en su propia respiración. Descubrió que la soledad no era castigo, era una maestra paciente. Y cada vez que lograba quedarse quieta sin llorar, sentía que una parte de sí se fortalecía. Con amores rápidos, con nuevas historias que distraigan. Pero ella no quería repetir ese patrón. Sabía que sanar no era olvidar rápido, sino entender despacio. Y entendió que su paz no dependía de nadie más. Por primera vez se permitió no buscar, se permitió simplemente estar. Fue extraño al principio, como caminar sin rumbo, pero también liberador, porque en ese silencio empezó a reconocerse y escribir una frase sobre cómo se sentía. Algunas noches lloraba, otras reía, otras simplemente no sentía nada, pero ese acto la conectaba consigo misma. Era su manera de conversar con el alma, y sin darse cuenta, el silencio que antes la atormentaba se transformó en refugio. Ya no era un vacío, era un espacio de encuentro. Es un ruido distinto. Es el susurro que dice, estás bien, ya pasó, no necesitas demostrar nada. Y cuando ese susurro se volvió más fuerte que la voz del miedo, supo que había avanzado. Porque la sanación no se nota de golpe, se nota en los detalles, en la calma de un domingo, en la sonrisa sin motivo, en la tranquilidad de no esperar mensajes que no llegan. Algún día volveré a sentir eso. Pero ya no lo decía desde la necesidad, sino desde la esperanza, porque entendió que el amor no se busca, se atrae desde la plenitud. Y la plenitud nace cuando aprendemos a estar bien, incluso en el silencio.
Fue entonces cuando algo cambió. Dejó de mirar hacia afuera esperando que alguien la completara. Empezó a mirarse como su propio hogar, a moverse con gratitud. Pequeños gestos que antes ignoraba, pero que ahora se volvieron sagrados, porque sanar no siempre es una gran transformación visible. A veces es aprender a dormir tranquila, a disfrutar un café sin prisa, a perdonarse por haber amado tanto. Y así, sin darse cuenta, empezó a construir una paz que ya nadie podría arrebatarle. Ella. Las viejas emociones, aquellas que había guardado por años, empezaron a manifestarse. Ya no dolían igual, pero aún estaban ahí, pidiendo ser comprendidas. Eran las huellas del pasado, las cicatrices invisibles que todavía contaban su historia, y sería tiempo de enfrentarlas. Dicen que las cicatrices son la prueba de que sobrevivimos, pero las del alma no se ven con los ojos, se sienten, sin pedir permiso. No dolían todo el tiempo, pero bastaba una canción, una palabra o un recuerdo para que ardieran otra vez. Son esas heridas las que nos hacen desconfiar cuando alguien nos mira con ternura o nos promete amor eterno, no por falta de fe, sino por miedo a repetir la historia. Con el paso del tiempo, entendió que no se trataba de olvidar lo que pasó, sino de resignificarlo. Por ejemplo, no solo rompió su confianza, también le enseñó a escuchar su intuición. La soledad no fue un castigo, fue el inicio de su independencia emocional. Pero las cicatrices no desaparecen por decreto, se integran, se abrazan, se convierten en parte del relato. Y eso requiere tiempo, ternura y paciencia consigo misma. Era como si su mente proyectara escenas viejas solo para probar si de verdad había sanado. En esos momentos se repetía una frase que había leído en un libro: no eres lo que te hicieron, eres lo que haces con lo que te hicieron. Esa idea cambió su manera de verse. Ya no se consideraba víctima, sino aprendiz. Porque las heridas no definen, pero sí revelan quién estamos destinados a ser. Cumplido, en el impulso de complacer, en el miedo a pedir lo que realmente se quiere. A veces creemos que hemos superado algo, pero el cuerpo recuerda lo que la mente quiere borrar. Por eso empezó a practicar la autocompasión. En lugar de castigarse por sentir, se permitía hacerlo. Llorar sin vergüenza, descansar sin culpa, decir no, sin miedo. Amiga, se dio cuenta de que muchas mujeres compartían las mismas cicatrices, distintas historias, mismo fondo. Amar más de lo que se recibe. Fue entonces cuando entendió que no estaba sola, que su dolor era parte de algo colectivo, una especie de memoria emocional femenina que atraviesa generaciones. Y al reconocerlo, comenzó a sanar no solo por ella, sino por todas. Parte del perdón, pero no el perdón al otro. Ese vendría después, sino el perdón a sí misma, por haberse quedado cuando debía irse, por haber callado lo que dolía, por haberse culpado tanto. Descubrió que el amor propio comienza justo ahí, donde dejamos de reprocharnos por haber amado desde la inocencia. Perdonarse fue un acto revolucionario. No cambió el pasado, pero cambió su relación con él. Mapas que la guiaban hacia la mujer que debía convertirse. Sin esas marcas, no habría conocido su fuerza, su intuición, su poder de renacer. Y aunque todavía quedaban sombras, ahora sabía que podía atravesarlas sin perderse. Cada marca era una constelación en su piel emocional, y al unir los puntos, descubría la figura de una mujer completa, imperfecta, pero libre. Dificultad para confiar, necesidad de controlar, pero ahora las reconocía. Ya no las veía como defectos, sino como alarmas amorosas. Cuando el miedo aparecía, no lo escondía, lo escuchaba. ¿Qué vienes a mostrarme?, se preguntaba. Y en ese diálogo consigo misma, aprendía a no huir del dolor, sino a transformarlo en sabiduría. Porque el dolor ignorado se repite, pero el comprendido se disuelve. Pasado, no porque lo olvidara,
sino porque ya no lo necesitaba para definirse. Había hecho las paces con su historia, y esa paz se reflejaba en su mirada, más serena, más suya. Era como si por fin entendiera que sanar no era volver a ser quien era antes, sino convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Sus cicatrices ya no eran cadenas, eran medallas de resistencia. No era un cambio súbito ni milagroso, era un amanecer lento, tibio, inevitable, porque después de aceptar las heridas, llega el momento de mirar hacia adelante y abrir los ojos a el despertar. El despertar no llega de golpe, no es una epifanía mágica ni una escena de película donde todo se ilumina de pronto. Una tarde en la que se ríe de verdad sin fingir, una noche en la que se acuesta sin revisar el teléfono. Esos detalles, casi imperceptibles, son las primeras señales de que algo está cambiando. Porque el alma no grita cuando sana, susurra, y quien aprende a escuchar ese susurro empieza a despertar. La soledad con el fracaso, pero ese tiempo de reflexión le enseñó a diferenciarlo todo. Empezó a mirar su vida desde otro ángulo, como quien observa una pintura desde lejos y finalmente entiende el sentido del cuadro. No se trataba de borrar el pasado, sino de comprenderlo, de agradecerle incluso porque cada herida le había dado un fragmento de la mujer que ahora emergía con más claridad. Dado migajas cuando merecía banquetes, que había callado para no incomodar, que había amado a quien no la veía. Pero en lugar de juzgarse, se abrazó. Ese gesto lo cambió todo. Entendió que no podía sanar desde la culpa, solo desde la compasión. Silenciosa pero firme, como la raíz de una flor que atraviesa el asfalto. Comenzó a retomar cosas que había abandonado. Volvió a leer los libros que la inspiraban, a cocinar sus platos favoritos, a cantar mientras limpiaba la casa. Eran actos simples, pero cargados de significado. Cada uno de ellos era una manera de decirse, estoy aquí, sigo viva. Corazón. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía en casa dentro de sí misma. El espejo, que antes devolvía una imagen cansada, ahora reflejaba algo distinto. No perfección, sino autenticidad. Había aprendido a mirar sus arrugas como mapas del tiempo y sus ojeras como testigos de noches valientes. Dejó de compararse con otras mujeres y empezó a admirarse a sí misma. Conocernos. No necesitaba ser más joven, más delgada, ni más deseada. Necesitaba ser más ella. En ese proceso, también se dio cuenta de cuántas veces había intentado salvar a otros mientras se olvidaba de sí. Recordó todas las veces que perdonó lo imperdonable por miedo a quedarse sola. Pero ahora, la soledad ya no era su enemiga, era su aliada, quien solo la usa como refugio temporal. Aprendió que amar no es sacrificarse, es compartir plenitud, y eso lo cambió todo. El despertar también trajo consigo un sentido nuevo de propósito. Empezó a escribir sus pensamientos, no para publicar, sino para liberar. En sus palabras encontró consuelo y claridad. Era como si cada frase escrita fuera una piedra menos en el pecho. Ciclos, porque a veces el perdón no se entrega al otro, sino al aire, para dejar espacio a lo nuevo. Con la mente más clara, empezó a notar cosas que antes pasaban inadvertidas. El aroma del café recién hecho, la tibieza del sol en la piel, la calma después de la lluvia. Eran detalles que antes ignoraba porque estaba atrapada en el ruido del pasado. El día, porque nada empodera más a quien sufrió que volver a disfrutar sin miedo, sin deberle explicaciones a nadie. Sin embargo, el despertar también la confrontó con una pregunta profunda. ¿Qué voy a hacer con esta nueva versión de mí? Sabía que el cambio no podía quedarse en reflexión, debía transformarse en acción. Porque despertar sin actuar es como abrir los ojos y seguir inmóvil. Y ella, por primera vez, sentía ganas de moverse. Esa mañana, mientras se miraba al espejo, comprendió que el dolor había sido solo el prólogo de una historia mucho más grande.
Lo que venía ahora no era solo sanación, era construcción. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir con propósito. Era historia, y dio el primer paso hacia la reconstrucción. Reconstruirse no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien debiste ser antes de que el mundo te rompiera. Ella lo entendió una mañana cualquiera, mientras abría las ventanas y dejaba entrar la luz. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad que la claridad la cegó por un instante, pero no retrocedió. Cada rincón ordenado representaba una parte suya que volvía al lugar correcto. No sabía por dónde empezar, pero sabía que esta vez no lo haría por nadie más. Comenzó con pasos simples, casi imperceptibles. Se inscribió en un curso de pintura, retomó un libro que había dejado años atrás. Volvió a salir a caminar sin auriculares. Pequeños gestos, grandes símbolos. Día transforman la rutina. Aprendió que sanar no era borrar el pasado, sino construir un futuro donde el pasado ya no dictara sus decisiones. Y esa libertad era nueva, poderosa, casi embriagante. También empezó a cuidar su entorno. Se alejó de quienes solo la buscaban cuando necesitaban algo, y se acercó a quienes la hacían reír sin motivos. Al principio costó, porque el alma acostumbrada a complacer teme decepcionar. Pero cada límite que ponía era una declaración de amor propio. Entendió que no era egoísmo, era supervivencia emocional. Y con cada elección consciente se sentía más ligera, más viva. Decidió redecorar su casa, no por estética, sino por energía. Ese es lo que sueñas. El amor también empieza contigo. Era como si el espacio físico se convirtiera en un reflejo de su interior. A veces, el cambio necesita verse para creerse. Y cuando alguien le preguntó si lo hacía porque esperaba visitas, ella sonrió y respondió, «Sí, la mía». Por primera vez, estaba preparándose para recibir su propia presencia. Durante ese proceso, el cuerpo también pidió su turno. Sino sentirse fuerte. En cada respiración profunda, en cada paso firme, reencontraba una versión suya olvidada, la que disfrutaba del movimiento, del sudor, del esfuerzo. El espejo ya no era un juez, era un testigo. La reconstrucción también era corporal. Volver a habitarse sin culpa, sin vergüenza, sin excusas. Y mientras reconstruía su vida externa, también reconstruía su mente. Necesito ser perfecta, estoy en camino. Comenzó a practicar la gratitud a diario, no por lo que tenía, sino por lo que había aprendido. Incluso agradecía al dolor, porque sin él no habría encontrado su voz. Era una alquimia emocional. Transformar heridas en sabiduría, miedo en impulso, tristeza en arte. Hubo días difíciles, claro. Parece volver a llamar a la puerta. Pero esta vez, ella estaba preparada. Ya no respondía desde el vacío, sino desde la conciencia. Sabía que no era aquella mujer que rogaba amor, sino la que lo construía desde adentro. Aprendió a distinguir entre nostalgia y deseo, entre necesidad y conexión real, porque no todo lo que se extraña merece volver. Con el tiempo, su entorno empezó a notarlo. Estaba más bonita, pero lo que realmente veían era su paz. La belleza genuina no está en la piel, sino en la energía que emana de una persona que se ama. Y ella lo sabía. No buscaba aprobación, buscaba coherencia. Y cuanto más coherente se volvía, más magnética resultaba. Su alma brillaba con la naturalidad de quien ha sobrevivido y sigue amando. En su reconstrucción, también comenzó a soñar de nuevo. Empezó a escribir un diario de metas, no para llenarlo de exigencias, sino de posibilidades. Descubrió que reconstruirse también es permitirse imaginar sin miedo, soñar sin urgencia, planear sin culpa, y poco a poco la vida empezó a responder. Las oportunidades llegaban sin que las forzara, las personas adecuadas aparecían sin buscarlas. El universo parecía conspirar con ella. Lo buscaba, no lo planeaba. Simplemente apareció. Una conversación casual, una mirada distinta, una conexión que encendió una chispa olvidada.
Era como si la vida quisiera recordarle que el amor no se mendiga. Se encuentra cuando uno ya no lo necesita, pero aún no lo sabía. Estaba a punto de vivir el encuentro inesperado. Dicen que el amor llega cuando menos se busca, y tal vez sea cierto. Pero una tarde cualquiera, en medio de una conversación trivial, algo cambió. No fue un flechazo, ni una escena de película. Fue algo más suave, más real. Una mirada que no pedía nada, una risa compartida que se sintió familiar, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Era extraño y hermoso a la vez, como reencontrarse con una melodía que creía olvidada. Pero con el paso de los días, notó que algo en su interior se movía. Esa conversación, ese gesto, esa manera de escucharla, todo le recordaba que su corazón todavía sabía latir, no por necesidad, sino por alegría, no por miedo a estar sola, sino por la emoción de conectar desde la autenticidad. Era un sentimiento distinto, maduro, sin prisas. Y eso fue precisamente lo que la desarmó. No prometía el cielo ni hablaba en futuros grandilocuentes. Simplemente estaba, la miraba con atención, la escuchaba sin interrupciones, y eso bastaba. En sus ojos había ternura, pero también respeto. Por primera vez, ella no sentía la necesidad de demostrar nada. Podía ser ella misma, con sus cicatrices, su historia, su risa imperfecta, quedarse. Los primeros encuentros fueron simples, casi cotidianos. Un café, una caminata, una charla sobre libros. Pero lo simple se volvió mágico, porque todo lo que compartían tenía sentido. Él no trataba de rescatarla, ni ella de salvarlo. Ambos se encontraban desde la honestidad de quien ya se ha roto y reconstruido, ido a sanarlas. Y eso creaba una complicidad silenciosa, de esas que no necesitan palabras. Aún así, había miedo. El corazón, aunque dispuesto, todavía temblaba. Había aprendido a protegerse y ahora tenía que aprender a confiar otra vez. Se preguntaba si valía la pena arriesgar la paz recién encontrada. Bien, así que dio un paso pequeño, pero valiente. Abrió su corazón sin expectativas, solo con presencia. No quería repetir el pasado, quería escribir uno nuevo. En cada conversación descubría cosas de él que resonaban con su esencia, la manera en que hablaba de la vida, su serenidad, su humor sencillo. Había algo casi espiritual en cómo se miraban, sin promesas, sin prisa, con la certeza de que nada forzado vale la pena. Por primera vez entendió que el amor verdadero no hace ruido, pero se siente en cada silencio compartido. Él también había tenido su historia, sus batallas, sus pérdidas, y quizás eso los unía. No se trataba de llenar ausencias, sino de acompañar procesos. Amor para saber que algo estaba creciendo. Era un amor que no exigía, que no dolía, que simplemente fluía. Y en ese fluir, ella sintió algo que no sentía desde hace mucho. Gratitud, no por encontrar a alguien, sino por haberse encontrado a sí misma antes de hacerlo. Con el tiempo, ese vínculo se volvió parte de su cotidianidad. No una dependencia, sino una presencia constante y ligera. Seguridad intentaba colarse, ella respiraba hondo y recordaba lo aprendido. No necesito controlar lo que fluye. Si es real, permanecerá. Esa frase se convirtió en su ancla emocional, porque ahora sabía que el amor no se aferra, se celebra. Una noche, mientras caminaban bajo un cielo lleno de estrellas, él le tomó la mano sin decir nada, y en ese gesto simple, ella entendió todo. Vivir lo pasado, sino para experimentar algo completamente diferente. Un amor que no era tormenta, sino refugio. Un amor que no pedía explicaciones, sino compañía. Pero incluso el amor más puro enfrenta pruebas. La vida, sabia y misteriosa, siempre pone desafíos para confirmar lo que el corazón ya siente. Sólida, se pone a prueba cuando el destino decide intervenir. Porque después de todo, toda historia de amor tiene su momento de prueba del destino. El amor
por más puro que parezca, siempre será probado. No porque el destino sea cruel, sino porque la vida necesita confirmar si lo que sentimos nace del alma o del miedo a perder. Y pequeñas grietas, un silencio más largo de lo habitual, una palabra mal interpretada, un mensaje sin respuesta que reavivaba viejos fantasmas. No eran problemas graves, pero en su corazón las cicatrices del pasado aún sabían cómo hacer ruido. Durante años había vivido a la defensiva, y aunque su mente sabía que él no era como los otros, su cuerpo todavía recordaba el dolor de haber sido herida. No entendía que no estaba reaccionando al presente, sino a los ecos de lo vivido. Aprender a confiar era su prueba más grande, porque confiar no es cerrar los ojos, es mirar con conciencia y aún así decidir quedarse. Él, con paciencia, intentaba comprender sus silencios. No exigía explicaciones, solo ofrecía presencia, pero ella, sin querer, a veces lo empujaba lejos. En medio de esa confusión, también había ternura, porque a pesar del miedo, seguía eligiendo quedarse. El amor no la había hecho perfecta, la había hecho valiente, y eso en sí mismo era una victoria. Las pruebas del destino no siempre llegan como tragedias. A veces se presentan como decisiones cotidianas. Confiar o dudar, hablar o callar, huir o permanecer. Cada día era una elección. Aparecía, respiraba y repetía: este amor no se parece al pasado. Era su mantra para no sabotear lo que el universo le había entregado. Poco a poco, el miedo fue cediendo espacio a la serenidad. Pero el destino, caprichoso como es, decidió ir más allá. Surgió una oportunidad laboral que implicaba distancia. ¿Y si la distancia enfría lo que tenemos? ¿Y si conoce a alguien más? Las dudas, como sombras antiguas, comenzaron a susurrar. Pero esta vez, ella ya no era la misma. No reaccionó con desesperación, sino con diálogo. Le habló con el corazón, sin acusar ni dramatizar. Y en esa conversación honesta, fortalecieron algo más que el vínculo, fortalecieron la confianza. No se refugió en la tristeza ni en el control. Se refugió en sí misma. Aprovechó ese tiempo para seguir creciendo, para cultivar su independencia. Y mientras lo hacía, entendió algo esencial. El amor maduro no se sostiene en la presencia constante, sino en la certeza interna. Amar no era poseer, era acompañar sin cadenas. Era un acto de libertad compartida. Claro que hubo momentos de duda. Miedo respiraba y se repetía: confía en el proceso. Recordaba todas las batallas que había superado antes, y eso la calmaba. Porque una mujer que ha sobrevivido al abandono ya no teme tanto a la ausencia, sabe que puede sostenerse sola. Esa certeza la transformó. Lo que antes la habría destruido, ahora la fortalecía. Cuando él regresó, las cosas eran diferentes. Fue un fuego artificial, fue un abrazo tranquilo que decía: sobrevivimos a la prueba. Y en ese momento, ambos comprendieron que las relaciones no se miden por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de enfrentarlos sin perderse. El amor, cuando es verdadero, no teme las tormentas. Aprende a bailar bajo la lluvia. Sin embargo, el destino tenía una última enseñanza reservada para ella. En palabras, pero no en emociones. Y la vida, sabia como siempre, la empujaría a mirar esa herida de frente, no para sufrirla de nuevo, sino para liberarla de una vez por todas. Porque la libertad total no llega cuando encontramos el amor, sino cuando perdonamos lo que nos impide disfrutarlo. Esa noche, antes de dormir, recordó cada historia, cada decepción, cada lágrima. Cerró los ojos y por primera vez sintió que ya no debía nada al pasado. Pero para sellar esa paz, aún tenía un último paso por dar: el perdón. Y así, con el corazón sereno, comenzó el capítulo más liberador de todos: el perdón y la liberación. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que duela. Ella lo comprendió una mañana mientras observaba el amanecer.
Durante años había cargado culpas que no le pertenecían, por haber amado demasiado, por haberse quedado cuando debía irse, por haber callado lo que la hería. Pero el perdón comienza cuando uno se mira con compasión, y en ese instante decidió perdonarse. No por debilidad, sino por amor, porque nadie merece seguir siendo prisionero de su propio pasado. Comenzó escribiendo cartas que nunca enviaría. Vertía lo que alguna vez cayó. No lo hacía para justificar, sino para liberar. Las lágrimas caían, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Era como limpiar una herida antigua que por fin cicatrizaba. Descubrió que perdonar no era decir, está bien lo que me hiciste, sino, ya no quiero que esto me controle. Esa diferencia lo cambió todo. Silencio, no con finales grandilocuentes. Perdonar no siempre significa volver a hablar, sino desear paz, incluso a la distancia. Y eso, paradójicamente, la acercó más a su esencia, porque al soltar el rencor, recuperó energía, alegría, creatividad. Era como si el alma, cansada de cargar tanto peso, por fin pudiera respirar. En ese aire nuevo, sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza. Halo para sí misma. Era su manera de recuperar el poder que había entregado sin darse cuenta. Cada vez que pensaba en el pasado y ya no dolía, era una pequeña victoria. Cada pensamiento transformado en gratitud era una flor creciendo donde antes había espinas. La liberación no llega en un instante, llega en oleadas suaves que limpian lo que ya no sirve. Cuánto la había lastimado, pero se dio cuenta de que esperar reconocimiento era seguir encadenada. La justicia emocional no viene de fuera, viene de adentro cuando dejas de esperar que la herida sea reparada por quien la causó, porque el verdadero poder no está en obtener disculpas, sino en dejar de necesitarlas, y esa fue su lección más liberadora. Esa se preguntaba, ¿qué parte de mí sigue aferrada a esto? Y al responder, encontraba capas más profundas de sí misma. El perdón se volvió su meditación, su camino espiritual. Algunos días costaba, otros fluía, pero incluso en los días difíciles elegía soltar, porque había comprendido que el rencor envejece el alma, mientras que el perdón la rejuvenece. Las ajenas con más compasión. Entendió que todos, incluso los que hieren, actúan desde su propio dolor. No los justificaba, pero los comprendía. Y en esa comprensión su corazón se volvió más grande, porque el perdón no te hace olvidar quién fuiste, te permite abrazar quién eres ahora, alguien que ama sin miedo, que se respeta, que ya no carga con sombras ajenas. No hubo enojo ni nostalgia, solo paz. Lo saludó con una sonrisa sincera y siguió su camino. Ese momento, tan simple, fue su verdadero cierre. Entendió que ya no necesitaba nada de esa historia, ni disculpas, ni explicaciones, ni finales poéticos. El perdón había hecho su trabajo, y en el espacio que dejó el dolor, floreció la libertad. Ya no reaccionaba, elegía, ya no cargaba, fluía. Cada paso que daba era una afirmación de vida. Sentía que el universo, ahora sí, la acompañaba en armonía, porque cuando uno suelta, el destino también se suelta y empieza a cooperar. La liberación no era un concepto, era una sensación física, como si el alma por fin hubiera encontrado espacio para expandirse, de algo aún más profundo, porque después de soltar el pasado, quedaba un lugar vacío, un espacio sagrado que la vida, con infinita delicadeza, llenaría con lo único capaz de sanar verdaderamente: el amor que sana. Hay amores que llegan para enseñarte y hay otros que llegan para curarte. El suyo pertenecía a la segunda clase. No apareció con promesas ni con euforia, sino con calma. Una mirada que decía, te entiendo. Una presencia constante, un silencio compartido que no incomodaba.
En ese vínculo descubrió que sanar no era olvidar el dolor, sino aprender a amar sin miedo. Porque cuando uno sana, el amor deja de doler y empieza a nutrir. Él se convirtió en su compañero de calma, no en su salvador. Solo la veía, completa, con sus cicatrices y su luz. Y eso bastaba. En su presencia, ella podía ser vulnerable sin sentirse frágil. Por primera vez entendió que el amor no debía ser una batalla, sino un descanso. Y esa sensación era tan nueva que a veces la emocionaba hasta las lágrimas. Cada día juntos se sentía como un acto de fe, no en el otro, sino en la vida misma. Pequeños logros cotidianos. No había máscaras ni juegos, solo autenticidad. Era un amor que no exigía explicaciones, porque había sido construido sobre la transparencia. Y lo más hermoso de todo, no era perfecto, pero era verdadero, y eso lo hacía inmenso. Ella solía pensar que amar era perder el control, pero ahora sabía que amar sanamente es confiar en el equilibrio. Y así lo vivía. Había días en los que el pasado intentaba asomar su sombra, pero él la tomaba de la mano y le recordaba que ya no estaban allí. «Estás aquí conmigo», le decía. Y esas palabras eran como un bálsamo, una afirmación de que el amor también puede ser hogar. Sanar junto a otro no significa depender, sino acompañar o quedarse. Hablaron con sinceridad, sin gritos, sin orgullo. Y en ese diálogo descubrieron algo poderoso, que el amor también se fortalece en la imperfección, que las diferencias no son amenazas, sino oportunidades para crecer, porque el amor maduro no teme al conflicto, lo atraviesa con respeto. Con él aprendió a amar desde la plenitud, no desde la falta. El amor fluía con naturalidad. Era como si su alma y la de él bailaran al mismo ritmo, sin necesidad de coreografía. No se trataba de perderse en el otro, sino de encontrarse más profundamente a través del otro, porque el amor que sana no absorbe, refleja, impulsa, eleva. A veces pensaba en todo lo que había vivido antes y se sorprendía. Aprendió que esa era precisamente la magia de sanar, la capacidad del alma para transformarse sin volverse cínica. Seguía creyendo en el amor, pero ahora con los pies en la tierra y el corazón abierto. Ya no soñaba con cuentos, sino con realidades compartidas, con proyectos construidos desde la verdad. El amor que compartían no necesitaba ser grandioso para ser profundo, cotidiano, pero lleno de alma. El tipo de amor que no se publica en redes, pero se siente en el pecho. Cada gesto, cada mirada, cada palabra tejía una red invisible de ternura que los envolvía. Y ella, que alguna vez creyó que amar era sufrir, ahora sabía que amar también podía ser sanar. Con el tiempo, ese amor empezó a reflejarse en todo lo que hacía. Guiaba paz. Las personas lo notaban. «Tienes algo distinto», le decían. Y ella sonreía, porque sabía que no era algo, era amor. Amor propio, amor compartido, amor presente. El amor que sana no se mide en intensidad, sino en serenidad. Y así, entre risas, aprendizajes y silencios llenos de sentido, comprendió que la vida le había devuelto mucho más de lo que perdió. El renacer no era solo emocional, era espiritual, porque quien aprende a amar después de haber sufrido, ya no teme a nada. Era el inicio de su siguiente capítulo. El renacer. Renacer no es volver a ser la misma de antes, es despertar a una versión más consciente, más compasiva, más libre. Aunque nada hubiera cambiado, había una calma nueva en su pecho, una paz silenciosa que no dependía de nadie más. Era como si su alma, después de tantas tormentas, hubiera aprendido a amar incluso la lluvia, y en esa aceptación comenzó su verdadero renacer. Ya no necesitaba respuestas, porque entendió que algunas preguntas solo existen para impulsarnos a crecer. Aprendió a vivir sin miedo al tiempo, sin prisa por el futuro, sin rencor hacia el pasado.
Cada día se convirtió en un ritual de gratitud. El café de la mañana, el viento suave en la piel, una canción antigua que volvía a sonar distinta. Era como si la vida le hablara en pequeños gestos, recordándole que estaba exactamente donde debía estar. El renacer no fue un momento, fue un proceso. En la forma en que ahora decía no sin culpa y sí sin miedo. Era la misma mujer, pero con un brillo distinto en los ojos. Ese brillo no era felicidad constante, sino serenidad profunda, porque entendió que la vida no se trata de no caer, sino de saber levantarse con amor propio cada vez que lo haga falta. También comprendió que la soledad no era su enemiga, sino su maestra. Compañía de sus silencios, de sus pensamientos. Ya no necesitaba distraerse del presente, porque el presente había dejado de doler. Su mente ya no viajaba al pasado ni corría hacia el futuro. Vivía aquí, ahora, y en esa presencia descubrió la plenitud que tanto había buscado fuera. El renacer también la llevó a compartir su historia, no desde la herida, sino desde la sabiduría. Así que empezó a hablar, a escribir, a acompañar. Su dolor se transformó en propósito. Lo que antes la quebró, ahora la guiaba. Porque cuando uno sana de verdad, no lo hace solo. Su energía sana a los demás sin siquiera intentarlo, y ella se convirtió, sin saberlo, en faro para otras. Hubo un día en que se miró al espejo y no se reconoció, pero esta vez fue distinto. Y dijo en voz baja: gracias, gracias por no rendirme, gracias por quedarme, gracias por volver a empezar. No era vanidad, era reconciliación. Era la gratitud de quien comprende que cada cicatriz es una firma de la vida en la piel del alma. Ya no dolía recordar, ahora dolía no haber aprendido antes. El amor seguía allí, pero ya no era una necesidad, era una elección. Sin perderse a sí misma, podía dar sin vaciarse, recibir sin depender. Esa independencia emocional era su corona invisible. Y aunque la vida seguiría presentando pruebas, ya no la asustaban, porque quien ha renacido de sus propias ruinas sabe que nada externo puede derrumbar lo que fue construido desde dentro. La forma de mirar la vida, lo extraordinario no estaba en lo que hacía, sino en cómo lo sentía. Cada amanecer era una nueva oportunidad de elegir la paz. Cada noche, un recordatorio de que sobrevivir también es una forma de amor. Ya no esperaba milagros, porque se había dado cuenta de que ella misma era el milagro. La mujer que antes temía el amor, ahora lo encarnaba. El mundo no había cambiado, pero ella sí, y eso era suficiente. Su historia ya no era una tragedia romántica, era una oda a la resiliencia. Porque renacer no es volver del abismo, es construir alas nuevas con los restos de las que se rompieron, y las suyas brillaban más que nunca. Tenía final. Que cada cierre era un nuevo comienzo, que cada historia que sana abre espacio para otra que inspira. Y justo antes de dormir, con una sonrisa tranquila pensó: si alguna vez amaste sin ser correspondido, esta historia también puede ser tu renacer. Porque el amor, cuando se vive desde la conciencia, no destruye, te reconstruye. Estamos destinados a ser. Cada lágrima, cada silencio, cada despedida, fue una semilla que te trajo hasta aquí. Y aunque duela admitirlo, sin ese dolor, nunca habrías descubierto la fuerza que ahora habita en ti. Porque la vida no siempre te da lo que pides, pero siempre te da lo que necesitas para despertar. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Y volver a empezar, no porque alguien más te lo prometa, sino porque ya lo llevas dentro. El amor verdadero no se encuentra allá afuera, se cultiva adentro. Y cuando aprendes a amarte con la misma intensidad con la que un día amaste a otro, todo cambia. El miedo desaparece, el pasado se apaga y el futuro vuelve a tener color. Manos. Así que pregúntate, ¿cuántas veces has dejado que el pasado defina tu presente? ¿Cuántas veces has creído que amar fue tu error,
cuando en realidad fue tu mayor acto de valentía? Y sobre todo, ¿cuándo vas a permitirte ser feliz sin pedir permiso al ayer? Porque nadie más puede hacerlo por ti. Solo tú puedes elegir cerrar el ciclo, soltar el peso y abrir el corazón otra vez. Solo una mujer que aprendió a amarse tanto que el amor empezó a buscarla sin esfuerzo. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar, si te recordó tu propia historia, no te vayas sin dejar tu huella. Comenta lo que sentiste, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir acompañándote en este viaje de amor, sanación y esperanza.